Amén. Gracias. Gracias. Gracias, papá. Gracias. Bueno, buenas noches a todos. Pues siempre es un honor para mí el predicar. Y bueno, vamos a empezar. Creo que ya está el tema ahí. Pues aquí van a ir apareciendo, como siempre les digo, todos los textos. Si alguno quiere la presentación, se la puedo mandar. Igual para los que están en internet, si alguien deseara la presentación, pues también se las podemos enviar. Entonces, pues vamos a empezar. Esta noche vamos a hablar acerca de los espías y Miriam, así dice el tema. Y esto pues está basado en Levítico capítulo 13, Levítico capítulo 13, donde, bueno, yo creo que todos ya hemos oído esta historia de los espías que fueron a ver ahí sí que la tierra prometida. Pero hoy vamos a aprender muchas cosas y muchas cosas que yo aprendí esta semana. Entonces vamos a empezar. Aquí, porque dice Miriam, en nuestras Biblias ustedes van a ver que aparece María, que era la hermana de Moisés. La verdad que el nombre original es Miriam. En las Biblias lo tradujeron María, bueno, no sé por qué, pero cuando lo sepa les voy a contar. Pero el nombre original es Miriam. En todos los escritos originales, en los escritos hebreos, siempre aparece Miriam. Entonces, si ustedes a veces van a ver que yo digo Miriam o María, pero estoy hablando de la misma. Entonces vamos a basarnos el día de hoy en Números, el capítulo número 13 de Números, versículo número 2. La semana pasada estudiamos Números 8, me parece, 8, 9. Hoy vamos a ver el capítulo número 13. Vamos a ver solo este versículo y solo la primera parte. Si trajeron su Biblia, pues pueden abrirla, si no, aquí en la pantalla van a ir apareciendo todos los versículos. Ahora, ¿qué dice Números 13:2? Dice, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Aquí aparece, bueno, miramos que dice envía tú. Me basé en otra versión, que lo voy a poner al siguiente, es de una versión de un libro que tengo, bueno, por cierto es de mi papá, todavía no se lo he devuelto. Es un libro que aparece en los escritos, ahí sí que el de Génesis a Deuteronomio con las letras originales, y a la par viene en su traducción, entonces es un poco más apegado al original. También busqué en una Biblia textual y dice exactamente lo mismo como esta versión. Este texto, como les digo, está igual en estas dos versiones y es un poco más apegado al original y dice así, envía para ti hombres para que exploren la tierra de Canaán que he de dar a los hijos de Israel. Ahora, ¿por qué para ti? Aquí miramos una diferencia. Siempre cuando Dios le hablaba a Moisés, dice, dile a mi pueblo, o dile a Aarón, dile a los ancianos. Siempre usa una palabra, bueno, hay varias palabras en hebreo que usa, pero aquí es diferente, aquí es casi única vez que aparece en toda la Biblia, en las palabras hebreas, y traducido así más fiel, por decirlo así, dice envía para ti. ¿Por qué se envía para ti? La verdad que Dios ya les había prometido a los hijos de Israel, ya les había prometido la tierra de Canaán, así que la tierra prometida, ya había dicho que ellos iban a llegar ahí. Pero ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Empezaron a tener duda y dijeron, bueno, ¿será cierto? ¿Será que de veras vamos a llegar ahí? ¿Será que va a ser realidad la palabra de Dios? Entonces dijeron, mejor enviemos espías, enviemos ahí, escojamos a 2 espías para que vayan a ver la tierra, para que ellos nos cuenten. Pero ya estaba ahí como que esa duda, va como que no creyendo la palabra de Dios. Y la verdad que ya vamos a ver todo lo que pasó solo por esta duda. Dice que toda la gente así que se le amontonó, por decir así, a Moisés, y total que lo obligaron así que a que mandaran los espías. Por eso Dios le dijo, envía para ti hombres que exploren la tierra, como decir, bueno, ustedes lo pidieron, pues ahí miren cómo salen, va, más o menos esa es la interpretación, va, pero no era, así que no era por Dios, no era una orden de Dios. Dios ya les había dicho, la tierra va a ser de ustedes, créanlo y la van a tener. Pero entonces aquí es donde miramos nosotros que, bueno, eso lo podemos aplicar muy bien a nuestra vida. A veces creo que todos los que estamos aquí hemos recibido palabra de Dios, hemos recibido profecías y no tenemos que dudar, la verdad que no tenemos que dudar. Si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer.
entonces no tenemos que dudar. Entonces vamos a seguir para ver qué fue lo que pasó, todo a raíz de esta duda. Dice, un estudioso de las Escrituras se preguntó, ¿por qué aparecen juntos el viaje de los espías, o sea, en Números 13, y la enfermedad de lepra de Miriam, o sea, de María? En el capítulo 12 de Números podemos ver ahí la historia cuando María se volvió leprosa. Vamos a ver por qué también. Entonces, ¿por qué aparecen juntos, por decir así, estas dos historias? Viene la explicación de Rashi. Rashi fue un comentarista bíblico, uno de los más renombrados. Dice en Deuteronomio 1:1, en nota a pie de página, este es un libro de comentarios de Rashi, dice que comenta que la rebelión de Coré, descrita en Números 16, tuvo lugar en Hatzerot, y el incidente de los espías se dio en el desierto de Parán. Vamos a ir viendo aquí estos lugares solo para que entendamos bien. Ahí se recuerdan, Hatzerot pasó en la rebelión de Coré, que otro día pues vamos a hablarles de esto, y lo de los espías ocurrió en el desierto de Parán. En Números 12:15, cuando habla sobre la lepra de María, dice, así María fue expulsada del campamento durante 7 días y el pueblo no siguió adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Hatzerot, vuelve a decir este lugar, Hatzerot, y acamparon en el desierto de Parán. ¿Qué aprendemos aquí de todos estos lugares? Dice, o sea que el pecado de Miriam y el de Coré ocurrieron en el mismo lugar, en el que ya vimos que era Hatzerot, y el de los espías pasó después, ya que fueron enviados desde el desierto de Parán, como dicen en Números 13:3. Dice, entonces los envió Moisés desde el desierto de Parán. Aquí pues es, como les digo, aquí en la Biblia, el capítulo 12 nos habla sobre la lepra de Miriam, de María. El capítulo 13 nos habla de los espías y hasta en el capítulo 16 nos habla de la rebelión de Coré. Pero si lo arregláramos cronológicamente, o sea, como sucedieron las cosas, tendría que ir primero el 12, después el capítulo 16 y el 13 hasta después. Pero ¿por qué hay eso en la Biblia? Sabemos que en la Biblia pues todo está perfectamente hecha, es palabra de Dios. Entonces ahí sí que es nuestro trabajo pues averiguar por qué está así la Biblia, ¿va? Como que hay ahí como que se confundieron, ¿va? Pero la verdad que no. ¿Qué nos enseña esto? Como les digo, ¿va? Iría el capítulo 12, después el 16, la rebelión de Coré, y hasta después pasó lo de los espías. Pero inmediatamente después del capítulo 12, del pecado de María, podemos ver ahí sí que lo que hicieron los espías. ¿Por qué? Ahora vamos a aprender por qué está así la Biblia, ¿va? ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos enseña? Esto vamos a aprender esta noche. En Números 13:16 dice, estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Ahí aparecen en Números 13, versículo 5 más o menos, empiezan a aparecer los que habían nombrado para que fueran los espías, que era uno de cada tribu, uno de las 12 tribus. Y en el versículo 16, al terminar de dar todos los nombres, dice que Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. O sea, aquí Moisés a Oseas le puso Josué. Antes se llamaba Oseas, en hebreo era Oshea, y le puso Yehoshua. Yehoshua es la palabra, es una de las letras del nombre de Dios. ¿Por qué le cambió de nombre? Aquí Moisés era muy sabio y ya había visto cierta maldad en los espías y dijo, nombre a Josué lo voy a guardar porque él sí es muy íntegro, y le cambió el nombre antes de que se fueran. Esto es algo también que tenemos que aprender nosotros, ¿va? Siempre que vamos a cualquier lugar que tal vez nos parezca algo raro o algo, pues pedir la ayuda de Dios, que Dios esté con nosotros para no contaminarnos. Otra cosa que aprendí es que también Caleb, que fue el otro de los espías, dice que antes de ir con los espías a explorar la tierra, fue a las tumbas de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ahí también estaba enterrada Sara, Rebeca, Raquel y Lea.
en la tumba de Macpela. Dice que él fue a orar ahí, como que a decir, Dios mío, ayúdame, porque él también sintió cierto espíritu raro ahí de los espías. Y dijo él, Dios mío, guárdame, que pidió, así que fue ahí a la tumba de los patriarcas para pedirle a Dios que no se olvidara de él y que él tampoco se contaminara. Y aquí podemos ver por qué Josué y Caleb fueron diferentes a los otros 10 espías. Entonces vamos a seguir. Dice, Miriam fue castigada por hablar mal de su hermano. Y esos malvados vieron lo que pasó y no aprendieron, ni tomaron conciencia de la maldad de la difamación. O sea que aquí podemos ver que el pecado de María, de Miriam, fue el hablar mal. Y por eso ella quedó leprosa. Entonces, por eso es que están así los capítulos pegados, el 12 y el 13, aunque tal vez pasó mucho después, pero no, así que Dios quiso que fueran pegaditos. Porque, ¿por qué? Porque los espías ya habían visto lo que le había pasado a María, ya habían visto que por hablar mal de su hermano, ella había quedado leprosa. Y aún así, ellos por decirlo, no aprendieron de María, sino que siguieron los mismos pasos y vamos a ver qué fue lo que pasó. Ahora dice, su informe fue, aquí vamos a leer varios versículos en números 13, del versículo 26 al 33. Dice, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón. Esto ya fue después que habían explorado la tierra. Y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Podemos ver aquí el informe, pues va como que muy bonito, ya habían dicho todas las frutas que habían, que era una tierra muy bonita, y de repente aparece este versículo donde dice más, en otras versiones dice pero, ahí ya está como el cambio al informe que iba bien, y dijeron más, el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. Los hijos de Anac pues eran los gigantes de aquella época, y dijeron también, Amalec habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb, aquí podemos ver que Caleb no estaba en el mismo sentir de los otros espías, hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego, tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Aquí podemos ver que Caleb ahí sí que creía la palabra que Dios les había dicho, que esa era la tierra de ellos y que subieran. Pero más los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y aquí viene, y hablaron mal, aquí está la clave, hablaron mal entre los hijos de Israel. ¿Y de qué hablaron mal? De la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Siguieron con su informe diciendo, también vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Imagínense, ellos ya se habían hecho una idea de que eran langostas, así que podemos ver qué maldad, no sé qué había en ellos, que así que produjo que todo esto dijeran. ¿Y qué pasó con todo esto? Vamos a Números 14, aquí sigue la historia. Entonces dice, toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Imagínense, el informe de ellos fue tan fuerte que hizo un pesar tan grande en todo el pueblo de Israel. Y este día, lo que aparece aquí cuando ellos están llorando, hay una fecha que es el 9 de Av. Es una fecha del calendario así que bíblico, que después de esto pasaron muchas cosas. Yo creo que este es tema para otro mensaje, otro día se los voy a dar, que es sobre el 9 de Av. Ese día, así que Dios se marcó ese día porque ellos no le creyeron a Dios, en lugar de creerle la palabra, que le creyeron a los espías todo lo que habían llevado, y lloraron ese día, lloraron. Vamos a ver el versículo 2, dice, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón
todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Imagínense hasta dónde habían llegado después de ver tantos milagros, tantas maravillas que Dios había hecho. Ellos tenían las ganas de morirse. El siguiente versículo dice: ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán, volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y volvieron a hablar. Hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová Dios se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Ellos, al ver todo ese llanto, todo ese pesar, todavía quisieron cambiar el modo de pensar de los espías, el modo de pensar de la gente, para hacerlos así que despertaran, hacerlos reconocer pues que esa era la tierra que Dios les había dicho. No había por qué estar llorando y teniendo tanto lamento. Y dice: por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová, no los temáis. Se ve que ellos tenían pues ganas de animar a las personas, pero ¿qué pasó con el pueblo de Israel? ¿Qué fue lo que dijeron? Toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Podemos ver ahí un milagro. Imagínense, ya estaban ahí sí que por apedrearlos y de repente apareció la gloria de Dios y como que hizo capacitar a ellos y allá no los apedrearon, ¿va? Porque ellos prácticamente estaban... Ahí sí que estaban en el sentir de Dios y podemos ver cómo Dios los libró ahí sí que de la misma muerte. Entonces, ¿qué aprendemos con todo esto? Que vemos que la palabra de los 10 espías, tan fuerte que era, tanto que llegó tan a lo profundo del corazón de todo el pueblo de Israel, que ni siquiera uno fue que estuvo con Josué y Caleb. Se ve que ellos estaban peleando y diciendo: no hombre, esa es la tierra que Dios nos dio, tenemos que ir con ella, tenemos que pelear. Y ahí podemos ver que ese hablar mal, esa maldad de estos 10 espías llevó a todo el pueblo de Israel a lamentarse tanto y a creerles tanto y a olvidarse de las promesas de Dios. Ahora voy a adelantarme un poquito más en Números 14, 28, donde dice: diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. El 29 dice: en este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra. Aquí viene el decreto de Dios por así que como que lo que causó todo, lo que produjo todo esta duda, esta falta de fe. Dios les dijo: vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Solo ellos dos prácticamente se salvaron. Pero a vuestros niños de los cuales dijiste que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Ahora, ¿por qué 40 años? Aquí podemos ver que Dios prácticamente ellos ya estaban por llegar a la tierra prometida. Si hubieran tardado no sé cuánto tiempo, pero tal vez ni un año. Y podemos ver que 40 años anduvieron en el desierto. ¿Por qué tanto tiempo? Aquí el versículo 34 nos lo dice, conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años. O sea que un año por cada día y conoceréis mi castigo. Prácticamente 40 días habían ido ellos a reconocer la tierra. Por cada día que fueron,
un año de castigo, por así decirlo. Entonces aquí miramos por qué anduvieron 40 años por el desierto, no dice tanto tiempo, pero aquí las escrituras nos dicen por qué fue lo que causó. ¿Y qué fue lo que causó todo eso? El hablar mal, el ver, el no creerle a Dios, el tener duda de las promesas de Dios. Ahora en el verso 35 dice, yo Jehová he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se han juntado contra mí en este desierto. Serán consumidos y ahí morirán. O sea, prácticamente eran 40 años porque todos los espías, toda la gente que había murmurado, no iba a entrar a la tierra prometida. Y entonces estos 40 años era para que pasara el tiempo ahí y murieran en el desierto, y prácticamente sus niños, la próxima generación, ellos eran los que iban a entrar, porque Dios ya había dado la palabra y tenía que cumplirse. Pero ¿qué fue lo que hicieron ellos? No le creyeron a Dios y no entraron a la tierra. Solo Josué y Caleb se salvaron. Ahora dice, esa fue la causa por la que recibieron un castigo tan severo como la muerte, por no haber prestado atención a lo ocurrido con Miriam, o sea, María. Y ahora, ¿qué fue lo que hizo Miriam? ¿Qué fue lo que hizo María? Dice la gravedad del pecado de Miriam. Dice, los hombres celaban a Moisés, pero cuando se quejaban de él, las mujeres siempre se oponían a las quejas. Hasta que Miriam habló lashon hará. Lashon hará es la maledicencia, despreciando a Moisés. Ahora, ¿qué fue lo que dijo Miriam? Antes de seguir, aquí dice que antes las mujeres, yo creo que una vez ya se los había dicho, que durante el pecado del becerro de oro, todos ya creo que sabemos esa historia, la verdad que solo hombres participaron en ese pecado. Dice que ni una sola mujer participó en el pecado, ni siquiera dando sus joyas o dando sus aretes, no sé, ninguna mujer participó. Dice que las mujeres siempre tenían no sé, se mantenían tan santas que siempre creían las palabras de Dios, siempre le creían a Moisés. Siempre podemos ver en el pecado pues del becerro de oro que los hombres fueron los que pecaron, pero dice que hasta este momento, hasta que Miriam, hasta lo que pasó con Miriam, que vamos a ver ahorita qué fue lo que dijo ella, hasta ese momento las mujeres no habían hablado mal. Entonces ahora dice, ¿qué fue lo que dijo Miriam? Dice, por favor, que alguien tenga piedad de las esposas de los 70 ancianos. Ahora, ¿por qué habla de 70 ancianos? Aquí en Números, unos capítulos antes, en Números 11:14, cuando el pueblo empezó ahí sí que a quejarse por el maná y que querían carne y todo, Moisés llegó un momento que dijo, no aguanto tanto, así que tanta carga, no sé qué hacer. Y dice que Dios le dijo, selecciona a 70 ancianos que ellos te van a ayudar a llevar la carga. Incluso dice la palabra que parte del espíritu que había sobre Moisés, Dios lo repartió en esos 70 ancianos. Ahora, ¿qué fue el pecado de Miriam, de María? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Fíjense que la esposa de Moisés, o sea, Séfora, dice que cuando supo que iban a haber estos... Dios iba a poner a estos 70 ancianos que iban a ayudar a Moisés. Bueno, antes de esto quiero comentarles que cuando Dios llamó a Moisés, dice que desde ese día él dejó de, ahí sí que tener relaciones conyugales con su mujer, porque dice que llegó a un nivel tan alto espiritual que estaba prácticamente con Dios, ahí sí que llegó a un nivel tan alto. La verdad nosotros no sé qué será estar tan así, tan pegado a Dios. Pero dice que desde ese momento ya no se llegó con su mujer, ¿va? Yo creo que me entienden, ¿va? No puedo darles más explicación sobre eso. Pero dice que entonces la esposa, ella lo comentó con María. Tal vez no en un mal sentido, sino ella le dijo, la pobre, las esposas de estos 70 ancianos, sus esposos ya no van a estar con ellas, porque igual lo ha hecho Moisés conmigo, pero ella tal vez solo lo pensó o medio lo dijo así, pero dice que María lo oyó, y cuando María oyó eso dijo, y ella no sabía esto, ¿va? Entonces fue rápido con Aarón y le dijo, mira Moisés lo que está haciendo, que tan malo con su esposa, que con nosotros también Dios habla y nosotros no descuidamos nuestro hogar, y empezaron a hablar mal de Moisés. Eso fue lo que ocasionó
la lepra en Miriam, en María. Entonces ahí aprendemos nosotros otra cosa, que no tenemos que hablar mal de nuestra familia. La verdad que los esposos no tenemos que hablar mal de nuestras esposas, igual las esposas no hablar mal de nuestros esposos, nunca hablar mal, ni siquiera en broma, por decirlo así. Siempre tenemos que hablar bien, porque eso puede tomarse ahí sí que como en otro sentido y puede traer tantas cosas y tanto daño a nosotros. Entonces eso aprendemos aquí, que como les digo, Séfora tal vez no lo hizo en una mala intención, pero María rápido fue con Aarón y empezaron así que a hablar mal de Moisés, como diciendo, mira que él cómo está tratando a su esposa y bueno, entonces ahí es lo que podemos ver, que después Dios los llamó a ellos y dice que Aarón también estuvo leproso, pero a él en un instante Dios lo sanó, y María fue la que se quedó 7 días leprosa. Por 7 días estuvo ya leprosa. ¿Por qué? Por hablar mal de Moisés. Entonces aquí dice, bueno, aquí fue lo que les comenté, las esposas de los 70 ancianos, porque el Señor le dijo a Moisés que las separe de ellos. Tampoco ellas tendrán maridos, porque ellos estarán tan ocupados con los problemas de la congregación que no les quedará tiempo para ocuparse de sus casas y de sus familias. Eso fue lo que empezaron a hablar. Cuando las mujeres escucharon esto, dijeron, justo esto era lo que nos faltaba, que haya más personas solas en el campamento. Entonces las palabras de Miriam torcieron la recta forma de pensar de las mujeres. Imagínense hasta dónde llegó este comentario, por así decirlo, que a un inicio uno lo mira tan normal, uno lo mira tan como del diario, pero miren hasta dónde llegó este comentario de Séfora, que después lo agarró Miriam, empezó a contárselo a Aarón, así que se empezó a regar todo, y que llegó a cambiar la forma de pensar de todas las mujeres del pueblo de Israel. Imagínense, ellas nunca habían hablado mal, nunca habían tenido duda de Moisés ni de lo que Dios estaba haciendo así que entre todos los hijos de Israel. Y desde ese momento, por esa palabra de Miriam, todas las mujeres ahí sí que se les cambió su forma de pensar, Por eso cuando los espías regresaron de su recorrido por la tierra de Israel, dijeron, eso está en Números 14:3, ¿por qué nos trae Jehová a esta tierra para morir a espada y para que nuestras mujeres y nuestros niños se conviertan en botín de guerra? O sea que aquí esta vez las mujeres se unieron a las quejas contra Moisés. Por eso la sección de los espías viene justo detrás de la de Miriam. Por eso el capítulo así que 12 nos habla del pecado de Miriam y el 13 ya nos da lo de los espías. ¿Por qué? Porque ellos no aprendieron. Dice, si decimos que la lepra de Miriam fue un sufrimiento de amor, los espías podían objetar que ellos no aprendieron la lección porque no supieron que Miriam se enfermó. Pero dice, más la lepra de Miriam fue un mensaje para todos en todo tiempo. O sea que lo que le pasó a Miriam, todos se dieron cuenta. En ese tiempo los que eran leprosos tenían que andar gritando por todo el campamento diciendo que eran leprosos y los apartaban. Así que los sacaban de donde estaba todo el pueblo y los ponían, por decirlo, en cuarentena, creo que le llaman, va como apartados. Y sea que todo el pueblo de Israel se dio cuenta, todos se dieron cuenta lo que le pasó a María. ¿Por qué? Por hablar mal. Y aún así los espías no aprendieron de esto. Y en Deuteronomio 24, 8 y 9 dice, en cuanto a la plaga de la lepra, ten cuidado de observar diligentemente y hacer según todo lo que os enseñaren los sacerdotes levitas, según yo les he mandado, así cuidaréis de hacer. Acuérdate, dice, de lo que hizo Jehová tu Dios a María en el camino, después que salisteis de Egipto. O sea que todos vieron la lepra de Miriam. Vieron que ese fue el castigo para la persona que habla lashon hara, o sea que la persona que habla mal. Entonces esto es así que una lección para nosotros, y cuánto más nosotros así que los espías no aprendieron de Miriam, de María, no aprendieron de ella, y ahora nosotros que por medio de las escrituras Dios nos dejó ahí la historia de María para que nosotros sepamos qué fue lo que le pasó a ella, y además tenemos la historia de los espías, que ellos no aprendieron de eso y miramos todo lo que les pasó, tanto castigo que recibieron. Cuanto más nosotros, ahí sí que tenemos ya 2 lecciones para aprender, que no tenemos que hablar mal de nuestro prójimo, no tenemos que hablar mal de nuestra familia.
Créanme que a veces uno dice, pero si es cierto, si es verdad, yo lo vi, pero no, créanme que la Biblia cuando se refiere a maledicencia es hablar mal. Aparte está el pecado de la mentira, cuando uno miente o dice cosas que no son ciertas, pero la maledicencia incluye ya sean cosas ciertas o no ciertas. Entonces cada vez que nosotros miremos a alguien que está haciendo algo malo, no digamos nada, callémonos, y si lo miramos, tal vez Dios nos está enseñando que tal vez nosotros estamos haciendo lo mismo que esa persona, estamos haciendo las mismas cosas, o Dios nos lo muestra así que para ayudarlo, pero nunca es para nosotros hablar mal, aunque sea cierto. Créanme que hace como 2 meses yo también les prediqué algo sobre la maledicencia. Tengo ahí un estudio también, por si alguien lo quisiera, que habla mucho sobre esto, que no tenemos que hablar mal de nadie, ni de nuestra familia, ni de nuestros hermanos, ni de nuestro prójimo, ni de la gente que no conoce a Dios, ni de las personas que nos caen mal, por así decirlo. Nunca tenemos que hablar mal, porque la verdad que es un pecado muy grave. Yo creo que aquí, de todos los que estamos, nadie nos escapamos. Yo creo que todo lo hemos hecho en algún momento. Ahora viene esto me llamó mucho la atención cuando lo leí, la verdad que me sorprendió. Dice, vean el castigo de la maledicencia, nos dice Rabí Elazar ben Partá, que fue un sabio. Dice, los espías que difamaron a la tierra, que es una cosa inanimada, fueron merecedores ¿de qué? De la muerte. Ahora dice, ¿cuál no será el castigo para quien difama a su prójimo? O sea, eso nos deja como, si ellos hablaron mal de la tierra, ellos no hablaron mal de nadie. Si podemos ver, la escritura dice que hablaron mal de la tierra, o sea, la tierra que Dios les había prometido, y podemos ver tanto castigo que pasaron, no merecieron la tierra prometida, murieron en el desierto. Ahora, ¿cuánto más será el castigo para quien difama a su prójimo? Entonces es algo para que, así que nos despierte a nosotros, que de veras nos pongamos a pensar en esto, porque la verdad que a veces para nosotros es algo tan común, por decirlo así, juntarnos con algún amigo, hablar de alguien, rápido te recordás de tal persona que mira le pasó esto, y empezamos a contar, y la verdad nos estamos dando cuenta qué gran daño le estamos haciendo, no solo a la persona de la que estamos hablando mal, estamos haciéndole daño a la persona que nos está oyendo, y nos estamos haciendo más daño a nosotros. Entonces es para que nosotros así que nos pongamos alertas a no hablar mal. Nuestro pastor cuando predicaba de la maledicencia decía, la verdad que cuando yo estudié todo esto, decía él, no me quedaron ganas pero ni de hablar, decía, porque se dio cuenta de, ahí sí que cuánto se puede acarrear uno, cuánto daño puede traer uno a su vida con solo el hablar mal. Entonces es algo para que nosotros pues nos pongamos a pensar. En 1 Corintios 6:10, aquí hay una lista de todas las personas que no van a entrar al reino de Dios, y dice, aquí ya va terminando la lista, dice, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, dice, ni los maledicientes. Habla de las personas que hablan mal de su prójimo, de cualquier cosa. Dice, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. O sea que aquí podemos ver que el apóstol Pablo está poniendo ahí a los que hablan mal a la par de los asesinos, de los adúlteros, de cuánta cosa ustedes se pueden imaginar. También ahí están los maledicientes. Entonces tenemos que, ahí sí que salirnos de ese grupo y pedirle perdón a Dios de veras, porque yo creo que todos los que estamos aquí, nadie puede decir que nunca ha hablado mal de nadie, porque todo lo hemos hecho, pero yo creo que esta noche es una noche para que pues podamos arrepentirnos y así que cambie nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar sobre todo. Hay una historia que me gustó mucho. Esto fue cierto. Hubo un sabio que se llamaba Jafetz Haim. Él nació en el año 1838 y murió en 1933, hace más o menos unos 90 años, poco menos. Él pues se encargó mucho de buscar en la Biblia todos los pasajes que hablaban así que sobre el hablar bien, el hablar mal. Y cuenta en una historia, dice que salió con su alumno, fueron de viaje a una ciudad y de repente llegaron a comer a un restaurante que era, así que era muy confiable, conocían muy bien el lugar. Estuvieron comiendo, la comida pues estaba rica, comieron. Bueno, cuando terminaron de comer, llegó la dueña del restaurante y les va a preguntar y les dice, ¿cómo les pareció la comida?
Este sabio le dijo, pues todo bien, gracias, estuvo muy rica. Y el alumno le dijo, estuvo muy bien, pero fíjese que le faltó un poco de sal. Y bueno, pasó la dueña del restaurante, pues regresó. En ese momento el maestro, este sabio, dijo, Dios mío, ¿qué has hecho? ¿Por qué has hecho este pecado tan grande? Dice que él se lamentó tanto. Y el alumno se le quedó viendo y le dijo, pero no hice nada, solo le dije que me faltaba un poco de sal, no está exagerando, maestro, le dijo. ¿Va? Pero el maestro le dice, mira, lo que acabas de hacer va a provocar muchas cosas. Uno, la dueña del restaurante ahorita en este mismo instante está regañando a la cocinera porque no le echó la suficiente sal. La induciste a que se enojara, que la regañara. ¿Qué va a pasar con esta cocinera? Va a mentir, o sea que le dijo él, por las palabras que dijiste, estás haciendo mentir a la cocinera, ella diciendo que pues ella le echó la cantidad de sal que era. Y le dijo, no sabes que esta cocinera, y él pues no sé, va por Espíritu Santo, sabía todo eso, le dijo, esta cocinera es una persona viuda, que la verdad necesita mucho este trabajo porque de eso mantiene a su familia. Y el estudiante se quedó, de veras, ¿será cierto tanta cosa que está pasando solo por mi comentario? Y dijeron, va, si no me crees, vamos a la cocina. Fueron a la cocina a ver, y cuando fueron a ver, cabal lo que el maestro le había dicho, exactamente todo eso estaba sucediendo. Entonces el alumno se quedó así que sorprendido porque él dijo, tan sencillo un comentario y cuántas cosas están sucediendo. Y tal vez tenía razón, ¿verdad? Tal vez le faltaba un poco de sal, pero ahí sí que hasta dónde llegó esto. Entonces dice que ellos llegaron con la dueña, le dijeron que perdonara, que total le hicieron ahí, incluso él dice que pagó una cantidad, este alumno, a la cocinera con tal que no le quitara el trabajo a esta viuda, pues que era la cocinera, que necesitaba ese trabajo. Y pues gracias a Dios no le quitó el trabajo. Pero podemos ver esta historia, pues puede parecer muy sencilla, ¿va? Un comentario que pues, todos nosotros lo hacemos, ¿va? No podemos decir que no. Y hasta dónde llegó. Entonces ahí sí que el sabio le dijo a su alumno, mira, nunca hables mal, aunque sea verdad lo que vas a decir, aunque tengas toda la razón del mundo, nunca hables mal, porque no sabes cuánto daño vas a ocasionar. Entonces aquí es donde nosotros aprendemos que nunca tenemos que hablar mal. Amén. Yo creo, como les digo, que aquí nadie nos escapamos de esto. Y la verdad hay que verlo también por el otro lado. La verdad que cuando nosotros hablamos bien, también producimos muchas cosas buenas. O sea, ahorita he estado hablando solo del lado negativo, hablar mal, pero también el hablar mal, llevar palabras de bendición, llevar palabras de aliento, créanme que es una gran bendición la que traemos a la persona que nos escucha y a nosotros, porque las palabras tienen un efecto multiplicador, se le llama, que a veces es algo sencillo, pero no sabemos así que hasta dónde pueden llegar. Y hay un texto que me gusta mucho, creo que todos ya todos lo hemos leído. Está en Proverbios 18, en su versículo 21 dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que ama comerá de sus frutos. O sea que, imagínense, tenemos en nuestra lengua el poder de la muerte y el poder de la vida. Entonces yo les digo esta noche, usémoslos para la vida, usémoslos para la vida. La verdad que tenemos que, así que mirar a nuestro prójimo y ver solo lo bueno en ellos, aunque a veces es lo más difícil, lo más fácil de ver en nuestro prójimo es lo malo, lo que hace mal, lo que deja de hacer, pero la verdad tenemos que enfocarnos en las virtudes de las personas y hablar siempre bien de todos. Yo creo que mi papá ha contado esta historia que una vez enterraron a una persona que era la más malvada, por decir así, del pueblo, y su entierro, pues llegaron ahí, y a la hora de hablar, decían, ¿y qué vamos a hablar de él? Si ha sido la persona más, así que, no sé, era un ladrón, no sé, había causado mucho daño a mucha gente. Y muy sabio el que dio las palabras y dijo, este hombre, dijo, tenía la mejor dentadura de todo el pueblo, dijo.
Entonces, con tal de, o sea, buscó, ahí sí que tenía una virtud, tenía algo bueno y dijo, esta persona tenía la mejor dentadura, tenía los mejores dientes que todos nosotros y hoy lo estamos enterrando. Y esas fueron sus palabras, no habló nada más, pero esto nos da ahí sí que a nosotros una lección de que miremos lo bueno en las personas, miremos lo bueno, todos tenemos virtudes, todos, Dios nos ha dado talentos individuales a cada uno. Entonces ya pues para resumiendo pues todo lo que les he hablado, ¿qué aprendimos hoy? Tenemos que aprender a no dudar. Si Dios nos dio una palabra, Dios la va a cumplir y no tenemos que dudar ni un rato, ni un momento. Ya vimos todo lo que les ocurrió al pueblo de Israel. ¿Por qué? Por dudar. Por esa duda mandaron a los espías y todo lo que después trajo de consecuencias. Y nosotros pues tenemos que aprender, gracias a Dios, Dios dejó todas estas historias en la Biblia para que nosotros aprendamos a no hacer lo que dijo María, no hacer lo que hicieron los espías, sino que hablemos bien, no hablemos mal de nosotros mismos tampoco, no hablemos mal ni de algo que hicimos hace tiempo, ya no nos recordemos de eso, ya Dios nos perdonó, es tiempo de ver adelante, no tenemos que hablar mal de nosotros, de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestros amigos, de los hermanos de la iglesia, de nuestros vecinos, no hablemos mal de nadie. Créanme que tal vez cuesta, pero tenemos que hacer el esfuerzo, yo creo que Dios nos va a ayudar. Amén, yo creo que es una noche para que de veras pidámosle perdón a Dios y que cambie ahí sí que nuestra forma de hablar y vamos a ver que tal vez muchas cosas que nos pasan, muchas maldiciones por así decirlo, a veces nosotros mismos nos las acarreamos por nuestro mal hablar. Entonces yo creo que esta es una noche para pedirle perdón a Dios y de veras comprometernos con Él a cambiar nuestra forma de hablar y vivir como Él quiere y hablar como Dios quiere que hablemos. Entonces les voy a rogar a todos que nos pongamos de pie esta noche, nos pongamos de pie y pidámosle perdón a Dios. Yo creo que es una noche de perdón, es una noche para que nos arrepintamos. Yo creo que todos hemos fallado, todos hemos hablado mal de cosas, de nuestra familia, de nosotros. A veces no tomamos el valor de las personas, tal vez no nos damos cuenta hasta dónde pueden llegar nuestras palabras, pero la verdad que pueden causar mucho daño. Y vamos a decirle, perdónanos Dios, perdónanos hoy Señor, perdónanos hoy, porque tal vez yo he dañado a mucha gente, he dañado a muchas personas, tal vez hasta he separado amistades, he separado a familias, he separado a amigos míos, a familia mía. Te pido que me perdones esta noche, Señor. Perdóname, Señor. Perdónanos esta noche, porque algo que puede parecer para nosotros tan simple, algo cotidiano, algo que se hace todos los días, puede que eso está trayendo daño a nuestra vida y está trayendo, tal vez nosotros nos damos cuenta de que no prosperamos o que no avanzamos en ciertas áreas de nuestra vida, como que estamos estancados, pero hoy es una noche para que analicemos nuestra vida, analicemos nuestras palabras, qué es lo que estamos hablando, qué es lo que estamos confesando. Y les digo esta noche, si Dios les ha dado palabras, Dios les ha dado profecías, si han tenido sueños, si Dios lo dijo, Dios lo va a cumplir. No dudemos ni un solo instante, no dudemos, porque si Dios lo dijo, se va a hacer realidad y tenemos que confesarlo. Así como dice Proverbios, en nuestra lengua está el poder de la muerte y de la vida. Yo creo que esta noche vamos a empezar a usar nuestra lengua para la vida, para bendecir, para hablar bien, para ver las virtudes en nuestro prójimo, para ver las virtudes en nuestra familia, en nuestros amigos, y dejar de usar nuestra lengua para dañar a las personas. Perdónanos, Señor, te venimos dando gracias a ti, porque sabemos, Señor, que tú nos perdonas. Venimos con un corazón arrepentido esta noche, diciéndote perdónanos, Señor, y nos comprometemos, Señor, esta noche a cambiar nuestra forma de hablar, cambiar nuestra forma en que nosotros nos expresamos. Y Señor, nos comprometemos a declarar solo bendiciones, a hablar bien de nuestros hermanos, a hablar bien de nuestra familia, a hablar bien de todas las personas, a hablar bien, y vamos a ver cómo nuestra vida va a empezar a cambiar, y vamos a ver cómo todas esas palabras que tú nos has dado van a empezar a ser realidad. Vamos a ver bendición tras bendición, pero depende de nosotros cómo estemos usando nuestra lengua, cómo estemos usando nuestra boca. Te venimos diciendo gracias, Señor, gracias esta
esta noche porque por medio de tu palabra podemos entender tantos misterios, tantas enseñanzas que hay en la Biblia, tantas enseñanzas que tú nos has dejado para que nosotros las aprendamos, y no solo las aprendamos, sino las pongamos por obra, y que cambie nuestra forma de vivir y que vivamos como tú quieres, Señor. Gracias te damos a ti, gracias te damos esta noche, gracias por esta noche tan maravillosa, gracias por todos los hermanos aquí presentes. Sabemos que tú los trajiste esta noche y que no es casualidad que estemos aquí esta noche, porque tú querías que los que están aquí escuchando esta palabra son los que tienen que escuchar este mensaje. Gracias te damos a ti, Señor, gracias por tu palabra, gracias por todo lo que tú nos has dejado a nosotros, gracias porque podemos aprender, gracias, Señor, por tu misericordia hacia nosotros, gracias, Señor Jesús, gracias, Padre, gracias por tu perdón, gracias, Señor, gracias, Señor. Sí, gracias. Hermanos, ¿podemos terminar dándole un aplauso al Señor? Gracias. Va a quedar aquí, gracias. Gracias, Carlos David. Quisiera pedirles que se quedaran de pie. Vamos a terminar así. Vamos a despedir a los que han estado con nosotros en internet. Mira que se han conectado muchas personas y queremos agradecerles su atención. Que Dios les bendiga. Nos vemos pronto. A todos los que por internet estuvieron, qué honor haberles tenido. Que Dios les bendiga y les guarde. Oye, amén. Va, despido la transmisión. Segundo,